Y saltando ya a la optimización del tratamiento, yo creo que es uno de los pilares fundamentales. Si hablásemos de la insuficiencia cardíaca y a mí me dijeran del día a día qué es lo más importante, yo creo que la optimización del tratamiento es un pilar fundamental. Sin él no se hace nada. Por supuesto, hablando siempre de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero ojo, también preservada en cuanto al tratamiento diurético, que es lo único que le podemos ofrecer. Entonces yo quiero poner sobre la mesa con todos vosotros el concepto de optimización del tratamiento en distintos escenarios. Primero, tratamientos sin claro beneficio pronóstico, pero todos pensamos que son absolutamente necesarios, como los diuréticos. Cómo minimizar el tratamiento diurético, la atención primaria, medicina interna, en la urgencia, que muchas veces te ves obligado a hacer cambios radicales en tratamiento diurético y no sabes muy bien, a lo mejor el manejo, cómo va a ser en una semana. Fármacos con beneficio pronóstico, IECAS, betabloqueantes. Tenemos también los antagonistas mineralocorticoides, espinozona, pregnenolona, ivabradina, sacubitril, valsartán, que luego hablaremos un poquito más. Si realmente estamos concienciados de estas líneas farmacológicas y de la titulación de las dosis, y luego pues también podemos comentar, si queréis, algo de los dispositivos, aunque quizás es un grupo pues más seleccionado siempre, ¿no? Y hay alguna otra pregunta dirigida. Pero bueno, por abrir el debate, no sé, por ejemplo, el tema de los diuréticos, que afecta al 50% de la población que es compreservada. ¿Cómo lo veis desde urgencias, desde medicina interna, desde atención primaria, al difícil manejo de los diuréticos? Bueno, pues efectivamente es un manejo difícil, ¿no? Porque puede ser como las 7:30, o te pasas o no llegas, por hacer una broma dentro del debate. Pero es verdad que el manejo diurético, si deflexionas demasiado al paciente, puede acabar con hiponatremia e insuficiencia renal. Y si te quedas un poco, si te quedas corto diurético, pues indudablemente la congestión residual va a provocar con mucha frecuencia que el paciente se descompense y empeore la disnea. Por tanto, pues bueno, monitorizar la presión arterial, el peso, yo creo que es fundamental. Monitorizar la función renal con la determinación de urea, de los iones, te puede dar una orientación de cómo está el paciente. Y últimamente, pues también estamos trabajando un poco todo lo que es la congestión con parámetros más objetivos, por ejemplo, la ecografía pulmonar. Hace unos días se publicaba en la Revista Europea de Cardiología y Insuficiencia Cardíaca un estudio muy interesante con pocos pacientes, 120 pacientes, en un ensayo clínico, con una ecografía multidimensional que le valoraban al paciente ecografía pulmonar, diámetro de la cava y la relación E' en aquellos pacientes con ritmo sinusal, y guiaban un poquito el tratamiento diurético, intentando obtener una cava colapsable, que el paciente no tuviera líneas B, que tuviera unas presiones diastólicas por eco más o menos controladas, y se veía que esa estrategia, guiando el diurético con ese ensayo, pues conseguía una disminución del reingreso y la mortalidad en el paciente de insuficiencia cardíaca, con lo cual parece ser que si somos finos en el ajuste diurético, podemos conseguir prevención de reingresos, evitar efectos secundarios y disminuir la morbimortalidad por insuficiencia cardíaca, ¿no? Y bueno, básicamente es un poco la estrategia que yo creo que en un futuro habrá que seguir, ¿no? Ser más finos en el manejo del diurético. Sí, yo creo que sí. Yo creo que si algo tenemos bien en las guías es, comentabas todo lo que es el tratamiento basado en la evidencia, que es mucho el disponible. Probablemente no todo se puede aplicar a cada paciente, pero sí sabemos, lo conocemos bien. Pero hay un aspecto extremadamente importante que, bueno, Javier lo apuntaba también, y es la calidad de vida. O sea, hablamos de pacientes que son mayores o muy mayores, que quizás la expectativa de vida en años igual no es lo primordial. Calidad de vida, prevención de reingresos, que he mencionado. La prevención de reingresos es un tema crucial que debemos tener absolutamente casi en obsesión, desde luego desde primaria. ¿Por qué? El paciente, cuando tiene un ingreso por desestabilización, cuando sale después de 6, 7, 8 días de ingreso, hablaba de la sarcopenia, que al paciente te dice que no es el mismo. Recuperarle de ese ingreso, de esa pérdida de condicionamiento muscular, etcétera, cuesta probablemente semanas o a veces meses. Hay experiencias, iba a comentar ahora, y hablando de la estrategia del paciente crónico, muy interesantes en Nueva Zelanda, en Escocia, experiencias no amplias para todo el sistema de salud, sino reducidas a unas determinadas áreas, ¿no?, que están precisamente poniendo el acento en, digamos, aportar recursos a primaria, fundamentalmente, donde incluso se han puesto hasta camas fuera del hospital, camas en la comunidad,
número pequeño, y implementando todos los recursos posibles para que el objetivo que el paciente no tenga que ingresar en el hospital. O sea, el ingreso en el hospital, de alguna forma, es un poco el fracaso de la prevención de esa desestabilización. Cuesta muchísimo más dinero, el paciente puede tener complicaciones absolutamente imprevistas, infecciones, iatrogenia, es decir, digamos, poner el foco en la prevención de estos reingresos, que el paciente pase el mayor tiempo y con la mejor calidad de vida posible donde debe estar, en su hábitat natural, que es su casa, que es la comunidad, implementando los recursos que sean necesarios. Yo creo que esto en 5 o 10 años lo vamos a ver en prácticamente todos los sistemas de salud, digamos, occidentales, y es el camino para seguir, ¿no? Javier, ¿cómo se ve desde la urgencia? Cuando tienes al paciente en muy poco tiempo, le tienes que descongestionar, a veces lo vas a tener una unidad de corta estancia y eso te da quizá más juego, al final acaba ingresando, pero muchos se van de alta. ¿Cómo ves el manejo, centrándonos por ejemplo en el diurético, solo el manejo diurético? Bueno, yo creo que hay un aspecto muy importante, y es el que paciente que potencialmente parece menos grave, que fundamentalmente suele ser el paciente muchas veces que viene con más síntomas de congestión sistémica, porque satura bien, porque está un poquito fatigado, pero lo único que ha cogido es peso y viene porque desde hace una semana pues cada vez está más hinchado. Es verdad que es un paciente que hace muchísima redistribución, es un paciente que generalmente suele tener un fallo de bomba, una causa cardiológica, y en ese paciente pues podemos correr un error, y es el error de administrar una primera dosis de diurético, una segunda dosis de tratamiento intravenoso, el poco líquido que probablemente tenga a nivel del pulmón, porque es capaz de tener buenos mecanismos de adaptación, el paciente se encuentra mejor y en 24 o 48 horas le damos de alta. Y es un error porque probablemente la congestión sistémica, hemos utilizado el endpoint de la disnea o la variable disnea para tomar decisiones de mejoría clínica de un paciente. Y en este caso, como se ha comentado anteriormente, pues hay otras variables, como sería ser el ortoedema, o si le hiciéramos una bioimpedancia al paciente, o es el caso del peso. Son signos de congestión, porque probablemente el líquido lo tenga en la circulación esplácnica, en las piernas y en otros lugares que realmente no es el pulmón. Con lo cual ese paciente, si le damos de alta de manera precoz, se ha visto que el paciente, la curva de congestión está igual, se encuentra asintomático, le das de alta y es el paciente que tiene alto riesgo de refrecuentar un servicio de urgencias. Y son pacientes que generalmente cuando tienen un fallo de bomba necesitan al menos 2 o 3 días para descongestionarse. O sea, esos pacientes no deben ser manejados en urgencias de manera rápida o en menos de 24 horas. Son pacientes en los que hay que tomarse un tiempo de reflexión y un tiempo de descongestión, y probablemente son pacientes que necesitan tratamientos diuréticos a muy altas dosis, sobre todo cuando ya tienen tratamiento diurético de base, y son pacientes que tienen más riesgo de hacer complicaciones, ¿no? Con lo cual, desde un punto de vista del manejo diurético, yo intentaría diferenciar 2 grandes escenarios. El escenario que probablemente el paciente tenga un fallo de bomba, que eso generalmente son pacientes con una fracción de eyección reducida, que son pacientes que se van poniendo malo a lo largo de días y que vienen con muchísima congestión sistémica, con una placa que dice poco, un poquito de cardiomegalia, 2 o 3 líneas de congestión. Esos pacientes necesitan y toman diurético intravenoso, basal, esos pacientes necesitan fundamentalmente tratamiento diurético a muy altas dosis y durante unos días para descongestionarse. Y son pacientes que no se pueden tomar decisiones a la ligera. Y luego hay otro perfil, que es el que estamos viendo más en el paciente añoso, que es el paciente que tiene una fracción de eyección preservada, que generalmente hay otro factor desencadenante, que es el que le hace venir urgencias, la infección o la tensión mal controlada, o que ha tomado un antiinflamatorio, que no es infrecuente. Esos pacientes probablemente estén eubolémicos y no necesiten grandes tratamientos descongestivos, y lo que necesitan más es hacer un control exquisito del factor precipitante y quitar un poquito la sobrecarga de volumen si la hubiera. Lo que pasa es que son las placas que más llaman la atención. Son radiografías con gran congestión pulmonar, con un corazón pequeño, que el paciente se pone malo en poco tiempo, y probablemente ese paciente lo que necesita es poco diurético, porque si no lo que vamos a hacer es más iatrogenia que otra cosa. Y es el paciente que estamos acostumbrados a manejar a las unidades vinculadas a urgencias, porque el otro paciente creo que requiere un ingreso hospitalario. Y desde una unidad de insuficiencia cardíaca, que todos los días recibimos pacientes descompensados que acuden a demanda, porque el paciente realmente le tenemos que abrir la puerta, cualquiera de nosotros, que cuando está descompensado venga.
Alberto, cuéntanos el protocolo que tenemos de tratamiento diurético dinámico para los pacientes y, Mónica, el seguimiento de estos pacientes, porque no es verles un día y ya está, sino cómo les seguimos día a día, análisis, valoración telefónica o presencial. Entonces, al final, yo creo que lo fundamental es individualizar en el paciente, porque todos hemos vivido situaciones en que hay pacientes que claramente queremos que no ingresen y se pueden manejar igual con diurético intravenoso en una unidad. Hay pacientes que queremos a lo mejor ingresarlos o que se haga un protocolo de diurético intravenoso y el paciente no quiere ingresar o no quiere venir porque está lejos, prefiere un contacto telefónico. Entonces, nosotros más o menos clasificamos en función de estas características y el grado de congestión y sobre todo también del diurético que toma en casa, porque no es lo mismo una congestión, un paciente que toma un comprimido de Seguril que aquel que está con doble o triple terapia de diurético, pues intensificación del diurético oral, o luego tenemos un protocolo de 3 días, un poco en la línea que decía Javi, ¿no? Que muchas veces parece que con 2 ampollas de Seguril de forma puntual el paciente no es suficiente para descongestionar. Es un protocolo que es varios días de administración de infusión de diurético intravenoso. Y luego ya cuando el paciente vemos que está muy congestivo o que tiene alguna causa desencadenante que no se pueda manejar ambulatoria, pues ya recurrimos a unidades de corta estancia o el ingreso hospitalario, cardiología o medicina interna según el paciente. Bueno, el seguimiento de estos pacientes fundamentalmente es la intervención telefónica para ver si la intensificación del tratamiento diurético funciona o no, y luego la monitorización presencial de los parámetros analíticos y de los signos de congestión. Normalmente cuando tenemos a un cuidador bien formado, la presencial la podemos alargar un poco más y ver si funciona o no la intensificación de tratamiento diurético aún más en un paciente muy congestivo. Es verdad que tenemos a veces problemas con pacientes que no identifican bien esa progresión o esa disminución de la congestión, y sí que nosotros nos los reevaluamos a los 3-4 días de la intensificación de tratamiento diurético, pero para nosotros es fundamental la intervención telefónica con el paciente. Dando, si queréis, ya un salto, ya que hemos revisado los diuréticos, a otros fármacos que sí que tienen claro beneficio pronóstico. Todos sabemos los de recomendación 1A en todas las guías, IECAS o ARA2 como sustitutivo, beta bloqueantes y antagonistas del receptor mineralocorticoide, espinatorina, prenona. ¿Cómo lo veis en los distintos ámbitos? Yo creo que ha mejorado espectacularmente la indicación de estos fármacos. Cuando uno mira referencias clásicas, digo clásicas de hace 10 años, del uso de beta bloqueantes en atención primaria y tal, no son ya la realidad, y en medicina interna tampoco. De hecho, yo creo que hemos mejorado muchísimo. Ya hay publicaciones en atención primaria, en medicina interna, en cardiología, en la urgencia, que tiene muchas peculiaridades, porque también es un momento de manejo de la medicación en el que ves la necesidad de tomar decisiones, insisto, rápidas en función de cómo está el paciente. ¿Cómo veis, centrándonos en este grupo de fármacos, en los distintos ámbitos, por supuesto en cardiología y en insuficiencia cardíaca, cómo veis ahora el uso? Pues el uso, efectivamente, como bien comentabas, yo creo que se ha ido incrementando en medicina interna, sobre todo el empleo de beta bloqueante. Pero sí que es verdad que tienes la sensación que a medida que va envejeciendo la población, pues ese tratamiento puede tener cierta inercia, o por lo menos tú piensas que ese paciente a lo mejor hay que dedicarle más visitas, más tiempo para tal vez titularle, y muchas veces, como es anciano y pueden tener problemas de hipotensión postural, efectos secundarios, pues sí, a lo mejor te quedas más en dosis bajas. Entonces sí que en algunos casos beta bloqueante es raro encontrarlo en el perfil de pacientes que vemos nosotros con unas titulaciones óptimas, a lo mejor como indican las guías de los ensayos clínicos. Son pacientes que se salen un poco por edad de los ensayos clínicos. También estamos viendo que en el momento de hospitalización, con el detector de función renal, pues a lo mejor un tratamiento que estaba muy óptimo o que por lo menos estaba con IECAS el paciente, puede perderse durante la hospitalización por el detector de función renal, o una espironolactona prescrita por una hipercalemia puede perderse en el momento del alta, y luego hay que estar pendientes de que ese paciente vuelva a ser optimizado. Es decir, que aunque yo creo que hemos mejorado mucha optimización, creo que también podemos caer en el riesgo de que esos pacientes se desprescriban un poquito el tratamiento a medida que la insuficiencia cardíaca avanza con las descompensaciones y perdamos tratamiento ganado de hace unos años. Comentando un poco el paciente de la revolución que a veces vemos nosotros, ¿no? que ya ha pasado por una cardiopatía isquémica, que está con una insuficiencia cardíaca ya avanzada, a veces pues puede ser por la propia evolución natural de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que se va tolerando cada vez menos fármacos, pero no es raro a veces que en medicina interna alta pues el paciente basalmente vería bien tratado y se va un poco peor tratado, ¿no? Y entonces preocuparnos de hacer una buena coordinación con primaria, nosotros mismos, con la unidad de cardiología, para que ese paciente vuelva a ser revisado, y si esa función renal mejora, se encuentra mejor de la congestión, volver a introducir
ese beta bloqueante o esos YECAs o antialdosterónicos que tomaban. No sé qué pensáis, pero es una sensación que tengo un poco en el día a día. Yo creo que como tantas cosas en medicina, esto tiene mucho de arte, como los diuréticos. Y quizás subrayar que si algo tenemos disponible en primaria, son cosas tan sencillas como el peso, la tensión, el pulso y una creatinina y unos iones, como decíais antes, incluso en el día. A la enfermera le pincha domicilio en el centro en la mañana y a las 2 de la tarde tienes la analítica ya con creatinina y iones, que es de una utilidad increíble. Cuando estamos usando un diurético, quizás a dosis altas, puro semida, o combinación de 2 o más diuréticos, ¿no? Lo que comentabas, yo creo que sí, que tienes parte de razón, pero vamos, de razón sin duda, pero como en todo el equilibrio debe mandar. Yo recuerdo en un congreso de SEC hace un par de años, me presentaron en las comunicaciones datos de servicio X de cardiología o un estudio multicéntrico, no recuerdo, de optimización de tratamiento de pacientes con disfunción sistólica. Y ECAS ARA2, 90 y algo %, betabloqueantes 80, digo, grosso modo, no me desvío mucho, antialdosterónicos 60 y algo. Y aún así el que exponía, un cardiólogo muy reconocido, poco decía que eso era optimizable y tal. Vamos, no solo yo, otro cardiólogo que también conoces bien, que vamos a ver, optimizar esto es muy difícil si no es a base de iatrogenia. Es decir, el perfil de pacientes con insuficiencia cardíaca, me da igual el que él dibujó allí, edad media 77,5 años, tal. La función renal no es perfecta. Los iones no están siempre, el potasio hay que tener un cuidado con él exquisito, antialdosterónicos, tal, me parece ya un mérito increíble y posiblemente muchos de esos pacientes igual están con el afán del registro, de optimizar, etcétera, igual están un poquito forzados. Por eso estamos en un espectro de pacientes de edad muy mayor, de hecho con abundantísima comorbilidad, por tanto, EPOC, posibles contraindicaciones, betabloqueantes, muchísimos fármacos, en el que yo creo que la calidad de vida debe priorizarse, no digo siempre, a menudo sobre la cantidad o la expectativa de vida. Estos fármacos mejoran el pronóstico, pero yo creo que se tiene que imponer un poquito en el sentido común, mirando siempre a la mejor situación del paciente. Y a veces yo creo que sí hay que prescribir o hay que levantar un poquito el pie del acelerador, como los pacientes van envejeciendo, van pasando años, igual no tolera los 10 de bisoprolol que toleraba cuando tenía 70 o 75 perfectamente, ¿no? Igual la FA, que empieza siendo muy rápida y necesita betabloqueante y digoxina, al cabo de 8 años igual tiene una bradicardia que incluso necesita un marcapasos, ¿no? Por tanto, las situaciones cambian y yo creo que tampoco hay que obsesionarse en este perfil de pacientes, insisto, pacientes que hemos dibujado, yo creo que bien, a menudo frágiles, no, muy frágiles, no hay que obsesionarse en llegar a tratamientos, digamos, que pueden tener su coste, ¿no? Su coste, no hablo ya de coste económico, sino coste en calidad de vida para el paciente. Yo creo que la urgencia, afortunadamente, desde luego, el mantenimiento de los fármacos es la constante habitual. Es decir, yo sinceramente veo hasta más cambios en una hospitalización que en un servicio de urgencias. La sensación que tengo de los informes, intentando pensar hacia atrás, y eso yo creo que es un cambio de mentalidad pues, que ha ayudado muchísimo en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es decir, no quitarle betabloqueante, no bajar una dosis de betabloqueante porque haya tenido una descompensación. De verdad que yo creo que ya es la dinámica habitual, ¿no? ¿Eso qué opinas, Javier? Sí, la verdad es que nosotros tomar decisión de prescribir activamente a un paciente es muy poca. Es decir, es probablemente en pocos pacientes se dan de alta donde uno reflexione que tenga que poner un tratamiento activo de urgencias. Es verdad que es un paciente, y luego lo podemos hablar, de una fracción de eyección reducida, y aquí incluyo menor de 50%, debería irse al menos con un beta bloqueante y un IECA. Debería irse al menos, sobre todo si está en ritmo sinusal, ¿no? Pero la labor de urgencias, y yo creo que es de las pocas cosas que hemos aportado al mundo de la cardiología, era nuestra obsesión por el tema de retirar o no la medicación. Y yo creo que ahí sí que hicimos una labor de investigación muy ardua, a raíz, yo creo que del estudio COMET, que realmente se vio que aquellos pacientes
que se les disminuía la dosis de beta bloqueante o se les retiraba durante la fase aguda, eran pacientes que tenían un peor pronóstico. El doctor Méndez lo ha explicado perfectamente. O sea, probablemente si yo tomo una decisión en urgencias de retirar un tratamiento y no lo pongo en manos de alguien que tenga la responsabilidad de titular esa medicación o de volver a pensar en ella, pues probablemente se pueda perder en el olvido, ¿no? Con lo cual, yo creo que una cosa muy importante es saber cuándo hay que quitar o no quitar un fármaco basado en la evidencia. Y de manera general es casi nunca. Casi nunca. Ya tenemos datos del estudio Betawin, donde se vio en el ámbito de urgencias que retirar un tratamiento beta bloqueante en fase aguda, a no ser que tenga una contraindicación mayor, es decir, que el paciente esté hipotenso o que tenga una bradicardia extrema o que tenga un efecto secundario a un beta bloqueante, no debería quitarse ni disminuir la dosis en la medida de lo posible durante fase aguda. Y el tema de los IECAs y los ARAs, pues probablemente si el paciente está en una fase estable, el paciente no está con hiperpotasemia, que eso sí se ha visto que puede aumentar la mortalidad, o el paciente no tiene una disminución del aclaramiento más de un 25% o tiene un aclaramiento por debajo de 30%, no debería tocarse el tratamiento con IECA o con un antagonista de la aldosterona. Y el sacubitril o valsartán igual, porque quiero decir, el manejo no debe ser distinto al de un IECA, ¿no? Ahí el resto de los fármacos ya soy más escéptico. El tema de la espironolactona o el tema de la ivabradina en fase aguda, sobre todo por intentar, porque vas a forzar a un riñón en una fase aguda, ¿no? Con lo cual, sobre todo el tema de la espironolactona, nosotros sí tenemos mucho a quitar ese tratamiento en fase aguda, sobre todo cuando estás intentando poner dosis altas de diurético, ¿no? Y lo más importante, es decir, una vez que tomamos esa decisión y tomamos una decisión de ingreso, lo más importante es que ese paciente sea evaluado en las próximas 24 horas. Sin duda, yo creo que ahí la enfermería es fundamental, es decir, ahora está todo el tema también de la prescripción de enfermería, que es un problema que hay sobre la mesa, que yo no sé cómo se resolverá. Una vía es intentar protocolizar y pasar por calidad pues todo lo que se hace a nivel de enfermería y que sin duda aporta muchísimo valor, porque la enfermería primero puede encargarse de comprobar que las líneas con beneficio pronóstico están pautadas y si no, ¿por qué? Y si no, tiene que haber alguna razón. Un motivo claro, y además es que tiene que estar por escrito. Es la típica información que cuando haces corta y pega en los informes con el paso de los años, se pierde y de repente no tiene un IECA y nadie sabe por qué, ¿no? En este aspecto Mónica nos puede contar porque hay un estudio en España a gran escala en enfermería de titulación enfermera, es decir, no sé, son 20, 30 centros, nos puedes contar, titulando enfermera versus titulación convencional de quien le toque, atención primaria, cardiología, medicina interna. Y la verdad es que los resultados están siendo espectaculares. Bueno, sí, Manuel hablaba de la sobrecarga que tienen las consultas para llegar a la optimización de dosis máxima tolerada de los pacientes y nosotros, basándonos, y nosotros estamos trabajando ahora sí, aprovechando este ensayo clínico que ha pasado todos los comités éticos, que la enfermera empiece con la optimización de las 3 líneas principales, IECAs, betas y los ARM. Y es verdad que nosotros actuamos siempre bajo la supervisión de un cardiólogo, es decir, cuando hay algún evento o alguna alerta que nos hace parar, tenemos la supervisión del cardiólogo, por eso se dice el brazo convencional, que sería la titulación por vosotros, o la enfermería optimiza fármacos bajo supervisión cardiológica. Y en esto nosotros hemos llegado en 2 meses a que los pacientes, lo primero que optimicemos a dosis mucho más alta que vosotros, lo segundo que recuperen mucho mejor que vosotros y tercero que metamos todas las líneas terapéuticas donde vosotros normalmente siempre os quedáis en IECA beta, nosotros introducimos la 3ª línea. Entonces, algo hay que hacer. Eso es lo primero. Segundo, que he visto que hay muchos menos eventos, porque nosotros vamos optimizando y además vamos protocolarizando todo lo que hacemos. Es decir, primero optimizamos IECA y eso nos lleva a hacer función renal iones por protocolo. Optimizamos beta y hacemos electro por protocolo y así sucesivamente de forma alternativa, con lo cual esto nos ha hecho no solamente que reduzcamos eventos, sino que llegamos a la línea máxima tolerada por todos los pacientes. Nos declaramos independientes en breve. Tengo que decir que Mónica tiene razón. Y además es curioso porque los pacientes que llevamos, que no sé si son 6 o 7,
todos están en dosis máximas muy por encima de lo que haríamos nosotros. Entonces, tú te pones a pensar y dices, ¿qué haces tú cuando llega el paciente? Empiezas a hablar cosas de hemodinámica porque igual necesita un mitraclip, te has ido a hablar con los del eco porque no has visto bien no sé qué, el hierro, la analítica. Entonces empiezas a ver tantas cosas que igual lo menos importante o lo que más pasas con el tiempo es, bueno, tienes Ramipril de 5, ya lleva Ramipril, tampoco voy a ponerme a darle 7,5 por la noche, separando 2 horas, volviendo a educar al paciente. Entonces es curioso porque ellas consiguen dosis mucho más altas, entonces no te lo puedo negar, ¿eh? Sin duda, ¿no? Eso te hace mucho que reflexionar, que decimos que la medicina es un arte y hay muchísimas cosas subjetivas y que hay que ajustar, pero también muchas veces a lo mejor nos falta disciplina en otras, de cerrar un poquito los ojos y decir, mira, hay que ir por este camino, por este tratamiento, y hay que priorizar a lo mejor eso frente a otras cosas, ¿no?